¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde en la oscuridad? ¿Qué misterios y horrores acechan en la noche? ¿Qué cosas inexplicables suceden cuando todos duermen? Si te apasiona el terror, los casos paranormales y los enigmas sin resolver, entonces estás en el lugar correcto. Así que, acompáñame y adéntrate en el mundo oscuro y aterrador que nos rodea. Juntos, exploraremos los rincones más siniestros del universo y descubriremos los secretos que se esconden en la oscuridad. Bienvenidos a mi canal, donde estaremos atrapados en la oscuridad. Nahuales 7 historias perturbadoras. Número 1. La bestia del lago. En una pequeña ciudad cerca de un lago, la gente comenzó a desaparecer. Se rumoreaba que una bestia con características de jaguar era la responsable de las desapariciones. La gente comenzó a llamar a la bestia el Nahual del lago. Los cazadores intentaron cazar a la bestia, pero nunca la encontraron. Un día, un grupo de jóvenes decidió nadar en el lago, pero no todos volvieron a casa. Fueron encontrados sus cuerpos mutilados en la orilla del lago, y la gente finalmente aceptó la existencia del Nahual del lago. El rumor sobre la bestia se propagó rápidamente por la ciudad y el miedo se apoderó de la gente. Los habitantes comenzaron a evitar el lago, y muchos de ellos cerraron sus negocios y abandonaron la ciudad en busca de lugares más seguros. Pero algunos se quedaron, decididos a encontrar una manera de derrotar al Nahual del lago y liberar a su ciudad del miedo. Un día, un anciano sabio de la ciudad se acercó a un joven valiente llamado Diego, quien se había entrenado en artes marciales y había estudiado los antiguos mitos y leyendas de los nahuales. El anciano le dio a Diego una daga hecha de obsidiana, un mineral sagrado que se creía que tenía propiedades mágicas. También le dijo que el Nahual del lago solo podía ser derrotado por un hombre valiente que pudiera enfrentar sus miedos más profundos. Diego aceptó el desafío y se aventuró en el lago. Allí, se encontró con la bestia, que se había transformado en una criatura enorme con garras y dientes afilados. Pero en lugar de retroceder, Diego enfrentó su miedo y se lanzó al ataque con la daga de obsidiana. La bestia lo embistió, pero Diego se mantuvo firme y clavó la daga en el corazón del Nahual. La bestia rugió y se desvaneció en el aire, dejando solo un rastro de humo. La ciudad celebró el coraje de Diego y la derrota del Nahual del lago, y las desapariciones cesaron para siempre. Sin embargo, algunos dicen que aún se puede sentir la presencia del Nahual en la orilla del lago, y que su espíritu sigue acechando a los que se aventuran demasiado cerca. Número 2. El hombre leopardo. En una región del bosque tropical mexicano, un nahual con características de leopardo comenzó a atacar a los habitantes del pueblo cercano. La criatura era rápida y astuta, y nunca dejaba huellas. Los lugareños empezaron a temer salir de noche, ya que se decía que la bestia cazaba bajo la luz de la luna llena. Un día, un grupo de cazadores decidió acabar con la criatura, pero nunca volvieron a casa. Desde entonces, nadie ha intentado cazar al hombre leopardo. La noticia sobre la bestia se extendió rápidamente y pronto llegó a oídos de una joven llamada María. María era hija de un cazador de nahuales y había crecido escuchando historias sobre los misteriosos seres que habitaban en los bosques. A pesar de las advertencias de su padre y de los demás habitantes del pueblo, María estaba decidida a descubrir la verdad detrás del hombre leopardo. Una noche, María salió al bosque con su arco y flechas, buscando rastros de la bestia. Después de caminar durante horas, finalmente escuchó el rugido del nahual. Con la luna llena brillando sobre ella, María vio al hombre leopardo saltando entre los árboles, con sus afiladas garras brillando en la oscuridad. María se escondió detrás de un árbol y esperó pacientemente a que la criatura se acercara. Cuando finalmente lo hizo, ella disparó su flecha y la clavó en el pecho del nahual. La criatura rugió de dolor y cayó al suelo, revelando a un hombre herido y ensangrentado.
Resultó que el hombre leopardo era un hombre del pueblo que había sido maldecido por un brujo, convirtiéndolo en un nahual con características de leopardo. María ayudó al hombre a curar sus heridas y romper la maldición. Desde entonces, la gente del pueblo ha sido más cuidadosa al tratar con los nahuales, sabiendo que algunos de ellos podrían ser amigos o familiares enmascarados por las maldiciones de brujos malvados. Número 3. La maldición del nahual. En un pequeño pueblo, el hijo del chamán local nació con rasgos animales. Los lugareños creyeron que esto era una señal de que el niño era un nahual y que traería buena suerte al pueblo. Sin embargo, con el tiempo, el niño empezó a mostrar un comportamiento agresivo y violento. Se decía que estaba poseído por un nahual malvado. La gente comenzó a temer al niño y finalmente decidieron exorcizar el espíritu del nahual. Desafortunadamente, esto llevó a una terrible maldición que duraría generaciones. Después de que el chamán local exorcizara el espíritu del nahual del niño, la gente del pueblo notó que algo extraño estaba sucediendo. Los animales comenzaron a desaparecer, los cultivos empezaron a morir y las personas se enfermaban misteriosamente. Los ancianos del pueblo recordaron una antigua leyenda sobre una maldición que caería sobre cualquiera que exorcizara el espíritu de un nahual sin tener en cuenta las consecuencias. Poco después, los habitantes del pueblo comenzaron a notar que el niño había desaparecido misteriosamente. La gente asumió que había sido víctima del nahual malvado que habitaba en su interior. A medida que pasaban los años, la maldición se hizo más fuerte y los habitantes del pueblo comenzaron a sufrir una serie de desgracias inexplicables. Con el tiempo, el pueblo fue abandonado y se convirtió en una ciudad fantasma. La gente se negó a vivir allí por miedo a la maldición del nahual malvado. Sin embargo, todavía se pueden escuchar los gritos del niño en las noches de luna llena, mientras su espíritu sigue atrapado en la maldición del nahual que lo poseía. La gente de los pueblos cercanos aprendió la lección de esta historia y se aseguró de nunca subestimar el poder de los nahuales. Sabían que no todas las criaturas eran benignas, y que algunas eran peligrosas para la vida de los habitantes de los pueblos. Desde entonces, se aseguraron de respetar y tratar con cuidado a los nahuales que encontraron. Número 4. La venganza del nahual. En una noche oscura, un hombre estaba caminando por el bosque cuando fue atacado por un nahual con características de águila. El nahual lo rasgó con sus garras y lo dejó malherido. Aunque sobrevivió al ataque, el hombre quedó gravemente traumatizado y no pudo olvidar el terrorífico encuentro. Años después, el hombre decidió vengarse del nahual y se embarcó en una peligrosa búsqueda para encontrar y matar a la criatura. Durante años, el hombre buscó incansablemente al nahual del águila, pero sin éxito. Su obsesión con la venganza lo llevó a descuidar su familia y su trabajo. Finalmente, después de muchos años de búsqueda, el hombre encontró al nahual en una noche oscura y lo atacó con una espada. Sin embargo, el nahual era demasiado poderoso y hábil para ser derrotado tan fácilmente. Lucharon durante horas en el bosque, pero el hombre no logró derrotar a la criatura. Al final, el nahual le perdonó la vida al hombre y desapareció en la oscuridad. A partir de ese día, el hombre se convirtió en un ermitaño y se alejó de la sociedad. A menudo se decía que todavía estaba obsesionado con su encuentro con el nahual y seguía buscándolo en el bosque por las noches. La gente del pueblo comenzó a tener miedo del hombre y creyó que había sido poseído por el espíritu del nahual. Con el tiempo, el hombre murió solo en su cabaña en el bosque. Se dice que su espíritu todavía vaga por el bosque, buscando venganza contra el nahual del águila que lo traumatizó para siempre. La gente del pueblo decidió no meterse con el hombre después de su muerte, temiendo que el espíritu del nahual lo hubiera poseído para siempre. Número 5. El nahual de los niños. En un pueblo remoto de la sierra, los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente en la noche.
Los lugareños comenzaron a temer que un nahual estuviera detrás de las desapariciones. Un día, un niño fue encontrado en el bosque, aterrorizado y cubierto de rasguños. El niño afirmó que un nahual con características de lobo lo había atacado. Desde entonces, la gente empezó a sospechar de un hombre solitario que vivía en las montañas cercanas. Los habitantes del pueblo comenzaron a perseguir al hombre, acusándolo de ser el nahual que había estado atacando a los niños. Pero el hombre negaba rotundamente ser responsable de las desapariciones. Un día, un grupo de cazadores decidió capturar al supuesto nahual para llevarlo ante las autoridades. Pero cuando llegaron a la cueva donde se escondía el hombre, encontraron algo que nunca olvidarían. En la cueva, descubrieron los cuerpos de los niños desaparecidos, mutilados y devorados. La gente se dio cuenta de que el hombre no era el nahual, sino que estaba bajo una maldición que lo había convertido en uno. Después de eso, el hombre desapareció, y nunca se volvió a saber de él. La maldición del nahual de los niños sigue siendo un misterio en el pueblo hasta el día de hoy. Número 6. La venganza de la mujer nahual. En una pequeña comunidad, una mujer fue acusada injustamente de robo y castigada cruelmente. Después de sufrir la humillación y el dolor del castigo, la mujer murió en la cárcel. Sin embargo, poco después de su muerte, los habitantes del pueblo comenzaron a experimentar extraños acontecimientos en sus hogares. La gente escuchaba los pasos de alguien corriendo por la casa en la noche, pero cuando se encendían las luces, no había nadie. Se decía que la mujer había regresado como un nahual, sedienta de venganza contra aquellos que la habían maltratado. Un grupo de personas valientes decidió investigar los sucesos sobrenaturales y descubrieron que la mujer había sido inocente todo el tiempo. Luego de una ceremonia para pedir perdón a su espíritu, los extraños acontecimientos cesaron y la comunidad volvió a la paz. Número 7. La cacería del leopardo nahual en un remoto pueblo de la selva. Los habitantes comenzaron a sufrir ataques por parte de un nahual con características de leopardo. La criatura parecía ser parte humana y parte animal, con garras afiladas y dientes feroces. La gente del pueblo estaba aterrorizada, pues el nahual parecía ser imposible de atrapar o matar. Sin embargo, un cazador experimentado llamado Ramiro decidió que era hora de enfrentar al leopardo nahual. Él sabía que era un riesgo, pero también sabía que no podía permitir que la criatura siguiera causando daño a su comunidad. Ramiro pasó semanas preparándose para la caza, estudiando los patrones de la criatura y rastreando sus movimientos. Finalmente, llegó el día en que decidió que estaba listo para enfrentar al nahual. Armado con su rifle y su valor, Ramiro se adentró en la selva en busca del leopardo nahual. La criatura parecía estar esperándolo, pues lo atacó apenas lo vio. La pelea fue intensa, el leopardo nahual era increíblemente fuerte y rápido, y Ramiro tuvo dificultades para mantenerse a salvo. A pesar de esto, el cazador logró herir al nahual, pero esto solo enfureció aún más a la criatura. El leopardo nahual se abalanzó sobre Ramiro con todas sus fuerzas, y aunque el cazador logró disparar su rifle, el nahual logró rasgarlo con sus garras afiladas. Ramiro luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente sucumbió a sus heridas y cayó al suelo. El leopardo nahual lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando su victoria, antes de desaparecer en la selva. El pueblo estaba triste por la muerte de Ramiro, pero también agradecido por su valentía al enfrentar al peligroso nahual. Nunca olvidarían la lucha del cazador contra la criatura que había aterrorizado su comunidad durante tanto tiempo. Y aunque el leopardo nahual nunca fue visto de nuevo, la gente seguía contando historias sobre su existencia, recordando la historia del hombre que se enfrentó a la criatura en una lucha épica que le costó la vida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en un próximo video.